Vive Dios, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. En esta ocasión hablamos sobre lo que es la diestra de Dios. Hace 2 videos atrás hablé sobre lo que es la imagen de Dios. Los que le pongan atención a estos 2 temas van a entender a Dios un poco mejor. Esto es muy importante para conocer lo que es la manifestación de Dios, cómo Dios se manifiesta. Porque recuerda que la Biblia habla del Dios invisible. Sin embargo, hay lugares en la Biblia donde Dios es dicho que se vio. Eso lo hablamos en el video previo que se titula La imagen de Dios. Este video, la diestra de Dios, se relaciona con aquel video y en realidad este es un complemento al otro video que ayuda a ver una mejor imagen de lo que es Dios. Se ayuda a entender la imagen de Dios. Hablamos sobre la diestra de Dios en esta ocasión. Primero que nada, ¿qué es la diestra de Dios? Perdón, ¿qué es diestra? La palabra diestra como tal. Pues la palabra diestra, literalmente hablando, quiere decir derecha. Como mi mano derecha, yo puedo decir mi diestra. Al igual que está la palabra, o está el lado izquierdo. El lado izquierdo también se llama la siniestra. Está la diestra y la siniestra. Derecha, izquierda. Eso es lo que quieren decir esas palabras. Cuando hablamos de la diestra, fíjate bien que la Biblia no habla mucho de la siniestra. Mayormente habla de la diestra. ¿Por qué será eso? Es porque la diestra representa algo más positivo y la izquierda, la siniestra, algo que muchas veces no tiene una connotación positiva en la Biblia. Por ejemplo, habrá un tiempo que la Biblia dice que Dios separará a unas personas de otras y a unos los pondrá a la derecha y otros a la izquierda. Los de la derecha son benditos y los de la izquierda no tanto. Creo que la Biblia dice que pone los cabros a la izquierda o a la siniestra. Entonces, ahí ya tú estás viendo que la Biblia, cuando habla de estos términos en cuanto a Dios, hay que entenderlo. Porque si leemos las cosas sin un entendimiento espiritual, es fácilmente que nosotros malentendamos, le apliquemos una interpretación física a algo espiritual. Le apliquemos algo natural, humano, a Dios. Muy bien. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Yo tengo unas notitas aquí para ayudarme a traer algo preciso y conciso. No voy a dar un estudio completo sobre esto porque esto es un poco complicado cuando uno quiere llevarlo a explicar qué significa Jesús estar a la diestra de Dios. Y ahí en realidad es donde yo quiero llegar. Y ahí en realidad es donde yo quiero llevarte a entender qué quiere decir Jesús sentado a la diestra de Dios. O Jesús a la diestra de la majestad. Alabado sea Dios. O Jesús a la diestra del poder. Todo eso está en la Biblia. Pero por lo menos en esta parte de la diestra quiero tocar lo básico sobre la diestra de Dios. Empecemos. Las 2 diestras en la Biblia. Ok, esto es lo primero. Hay que entender. Si tú buscas en la Biblia, tú vas a darte de cuenta que la Biblia sí habla de una diestra o una derecha. Siempre mantén eso en mente. Voy a utilizar la palabra diestra. Cada vez que diga diestra, piensa mano derecha, brazo derecho, lado derecho. La Biblia utiliza la palabra diestra de 2 maneras en la Biblia. Una es física y la otra es espiritual.
Ahí es donde está la confusión, que a casi todos los versículos, o siempre que estamos pensando en la diestra de Dios, estamos solamente pensando en una de esas dos cosas, y es la física. En este video quiero despertar el conocimiento de que hay una diestra espiritual. Muy bien. Algunos ejemplos. Mira, la diestra física. Te voy a dar un solo versículo que muestra la diestra física. Daniel 12:7. Dice este versículo que había un varón vestido de lino. Y ese varón alzó su diestra y su siniestra al cielo. Ahí lo que vemos es que había un varón, creo que Daniel fue que lo vio, y Daniel vio que este varón alzó su diestra y su siniestra al cielo. Es como cuando uno adora a Dios. Uno levanta las dos manos y está levantando la diestra y la siniestra. Esto se vio físicamente. Un varón físico que tenía dos brazos, levantó sus dos brazos y la Biblia lo llama levantar la diestra y la siniestra. Ahí podemos ver un ejemplo de alguien identificando la diestra física de un personaje. Ahora vamos a ver un versículo que habla de la diestra que no es física, es una diestra espiritual. Josué 1:7. Esto es un versículo bastante conocido porque está cerca de lo que las palabras bien lindas que Dios le dio a Josué cuando tomó el ministerio de mano de Moisés. Josué 1:7 dice, Dios hablándole a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes de la ley, ni a diestra ni a siniestra. ¿Viste eso? No te apartes de la ley, ni a diestra ni a siniestra. ¿Tú crees que Dios ahí está hablándole a Josué que no camine físicamente hacia la derecha o hacia la izquierda? No. Está hablando de la ley. Está hablando de las escrituras. ¿Cómo tú te vas a apartar de las escrituras, de la ley? Vamos a decir, ¿cómo tú te vas a apartar de la ley de Dios hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo? Pues la única manera es que tú te apartes espiritualmente hablando. Físicamente, todos los días yo tengo que moverme a la derecha. Hay lugares que yo tengo que ir que me obligan a ir a la derecha. ¿Acaso me aparté de la ley de Dios a la diestra? No. La ley de Dios yo la cargo conmigo. La ley de Dios va conmigo donde quiera que yo vaya. Y eso es lo que Dios le está exhortando, hablando a Josué. Donde quiera que tú vayas, lleva esta ley contigo. Escríbela en tu corazón, átala a tu cuello, medita en ella de día y de noche, manténla siempre contigo. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Entonces serás prosperado. Ay, qué lindo. O sea, no te apartes de mi ley hacia ningún lado. Es lo que está diciendo. No te apartes de la ley. Ni a diestra ni a siniestra. Ni para un lado ni para el otro. Quién sabe, se pudiese hasta interpretar o espiritualizar. No le añadas ni le quites a la ley. Me gustó eso. Ni le añadas ni le quites. Es algo lindo lo que Dios le está diciendo a él. Pero si él no lo entiende espiritualmente, él va a estar andando en la vida con miedo de irse para la derecha e irse a la izquierda. Y siempre va a estar diciendo a la gente, no, yo tengo que andar derecho. Y la gente dice, no, pero Josué, ven acá un momentito que tengo que hablar contigo. No, yo no me puedo ir ni a la izquierda ni a la derecha, tengo que andar derecho. Él entendía que eso no es lo que Dios quería decir. Y eso es lo que yo quiero que también nosotros entendamos. Pero en cuanto a la diestra de Dios. Fíjate que cuando di ese ejemplo, que vamos a decir que Josué entendía que él tenía que andar derecho. Eso es otra palabra que también se puede entender física y espiritualmente. Cuando nosotros decimos, ese hermano anda derechito,
¿De qué estamos pensando? ¿Tú crees que él anda bien derechito, bien paradito y recto hacia adelante? No necesariamente, puede estar todo jorobado, pero espiritualmente anda derecho delante de Dios. Lo mismo con la derecha. Tú nunca has escuchado a un pastor que diga, el hermano, por ejemplo, que diga, el hermano García es mi mano derecha. El hermano García es mi mano derecha. ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Que literalmente es su mano derecha? No, nosotros entendemos que él está diciendo que el hermano García es tremenda ayuda para él. Que es tremenda ayuda en la iglesia. Es como cuando decimos que un hermano es una columna en la iglesia. Entendemos que no es un canto de bloque, que él no es cemento, que él no es una viga. ¿Ve? Entonces, eso es lo que la Biblia nos exhorta, que entendamos el espíritu de la letra. Hay cosas que nosotros mismos decimos con espíritu, aunque estamos hablando secularmente, pero nos entendemos. Pero no sé, ¿verdad?, cómo explicarlo, pero cuando tiene que ver con la palabra de Dios, es bien fácil no entender lo espiritual. Porque es que la palabra de Dios es espíritu todo el tiempo. Es algo tremendo. Y nosotros tenemos que aprender a afinar nuestro oído espiritual, estar sensible a la voz del espíritu y ver más allá de la letra. En esto de la diestra de Dios, vamos a ver cómo la misma Biblia, en blanco y negro, en la misma letra, nos deja saber que no podemos entender la diestra de Dios literalmente todo el tiempo. Sí hay ocasiones, y a lo mejor yo toque esto la próxima vez que hagamos un video para que no se haga muy largo. Pero hay momentos que la diestra de Dios es física, cuando Él tiene una manifestación. Pero cuando hablamos de Dios, el Dios invisible, el Dios que es espíritu, el Dios que es omnipresente, no podemos pensar en una diestra física. Fíjate que muchas personas han cometido el error de que cuando alguien les habla de Dios, ellos piensan en un hombre anciano. Eso no es bíblico. La Biblia dice que Dios es invisible. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:17. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Aquí tú ves que Pablo describe a Dios como invisible. Y en otros lugares de la Biblia esto se menciona: a Dios nadie le vio jamás, nadie le puede ver. Este tipo de cosas hay que tenerlo en mente cuando pensamos en Dios en su esencia, en cómo Él era antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese alguna manifestación de Él. ¿Te acuerdas cuando yo hablaba en el video de la imagen de Dios que hubo un tiempo cuando Dios por primera vez hizo una imagen de sí mismo? Es cuando Dios primero manifestó una imagen, y por eso es que Él prohibía el hacer imágenes, porque Él era celoso de guardar su imagen y que nadie adorara ninguna otra imagen, porque Él tenía una sola imagen a la cual nosotros deberíamos de mirar. Alabado sea su nombre. Entonces, en cuanto a la diestra de Dios, del Dios invisible, vuelvo y pregunto, ¿cómo tú vas a ver? ¿Cómo tú vas a saber el lugar derecho de alguien invisible? ¿Dónde está la derecha? Especialmente cuando ese Dios que es invisible, no solamente es invisible, está en todo lugar. ¿Ves? Yo tengo una diestra y tú la puedes ver. ¿Por qué? Porque yo estoy físicamente aquí. Pues mi lado derecho, tú lo que tienes que hacer es irte a este lado, ¡pam!, y me vistes el lado derecho. Pero ¿cómo tú le vas a ver el lado derecho a Dios cuando Él está en todo lugar? Por más hacia la derecha que tú vayas,
buscando a la derecha de Dios, Él todavía sigue por ahí para abajo. Está en todo lugar. Mira lo que dice la Biblia en par de lugares. Ustedes se acuerdan de aquel salmo. No recuerdo dónde es que está. Pero que el salmista pregunta, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy al cielo, allí estás tú. Si voy al Seol, allí estás tú. Si me remonto a yo no sé dónde, los mares, por allá estás tú. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Ves? Dios está en todo lugar. Mira lo que dice Hechos 17:28. Esto es un versículo muy impresionante que casi nunca se oye mencionado en la iglesia. Hechos 17:28. Pablo hablándole a los atenienses sobre el Dios no conocido. Ellos tenían una imagen allí. Y esa no era la imagen de Dios. Pablo les dice a ellos que Dios no es así. Pero hay una partecita que él les explica que es muy impresionante en el versículo 28 que dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos nuestro existir. En Él, en Dios. Escuchas otra vez. Porque en Dios vivimos y en Dios nos movemos y en Dios tenemos nuestro existir. Mira qué locura. En Dios nos movemos. Nosotros estamos moviéndonos en este mundo. Pero como Dios está en todo lugar, nos estamos moviendo en Él. Nosotros somos. Pero como Dios está en todo lugar, somos en Él. Nosotros existimos. Pero como Dios está en todo lugar, existimos en Él. Pero la razón que recalco este punto es porque es necesario cambiar nuestra mentalidad, la imagen que tenemos ya puesta, que cuando alguien te habla de Dios, alguien te habla del Padre, tú lo que estás pensando es un anciano, un hombre anciano. No, Dios sí se puede manifestar como el anciano de días, pero eso es una manifestación de Él, eso es una imagen que Él hace. Pero Él es un Dios invisible, omnipresente, que está en todo lugar, que todo lo llena. Isaías 66. Mira lo que dice Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, o sea, donde Él descansa sus pies. ¿Tú crees que eso está hablando de un Dios físico? Que es bien altote, 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 que se sienta allá arriba y pone los pies le llegan hasta acá abajo. No, mi hermano. Eso lo que está diciendo es que Dios está en todo lugar. Dios omnipresente, lo recalco, importante, métete en la mente, Dios es espíritu, Dios es invisible y Dios está en todo lugar. Esa es la esencia primordial de lo que Dios es. Él es la vida. Él es el espíritu de vida. Él es el espíritu de verdad. Él está en todo lugar. Sin Él nada puede existir. Él no es un viejito sentado en una silla físicamente todo el tiempo como si Él estuviera ahí estancado, porque entonces no podría ser omnipresente. Seguimos. Ahora vamos a tocar unos puntitos y espero terminar con esto. Estos puntitos van a ayudarnos a ver esto un poquito mejor. Esto va a hablar ahora sobre el brazo de Dios. El brazo, la mano y el dedo de Dios. Vamos a ver unos versículos que nos van a dejar entender que cuando la Biblia habla del brazo del Dios invisible, está hablando de un brazo invisible. Cuando la Biblia habla de la mano del Dios invisible, está hablando de una mano invisible. Y cuando habla del dedo del Dios invisible, está hablando de un dedo invisible. Rapidito.
el brazo del Dios invisible. Mira este versículo como ejemplo. Deuteronomios 5:15. Dice, acuérdate, esto es hablando a Israel, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Moisés le está hablando al pueblo de Israel diciéndole, acuérdate cómo fue que Dios te sacó de Egipto. Y él les describe cómo fue que Dios los sacó. Los sacó con mano fuerte y brazo extendido. Ahora bien, cuando leemos en la Biblia, en el Viejo Pacto, podemos estar leyendo las historias de cómo Dios los sacó de Egipto. Y está descrito literalmente cómo Dios los sacó. Te pregunto, piensa en tu mente, en todas esas historias que tú leíste allá atrás, como Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿Dónde tú viste que Dios literalmente sacó un brazo gigantesco desde los cielos y empezó a bregar allí con Israel y con los egipcios? Literalmente un brazo físico. Nunca. Eso se entiende que el brazo que él está hablando, la mano que él está hablando, no puede ser un brazo físico. O sea, este brazo de Jehová o de Yahweh, como tú le llames, este brazo no es un brazo físico, representa algo, tiene un significado. El brazo de Dios se menciona muchísimas veces en la Biblia y muchísimas veces significa algo espiritual. Ahora, vamos a la número 2. La mano de Dios. Un versículo que habla de la mano. Ya hablamos del brazo, ahora vamos a hablar de la mano. Primera de Reyes 18:46. Óyete esto. La mano de Jehová vino sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La mano de Jehová fue sobre Elías. Ok, ¿tú crees que fue una mano literal que se le posó por encima a él? ¿O fue una mano invisible? Que a lo mejor representa algo espiritual. Obviamente fue algo espiritual, fue algo invisible. Recuérdate, estamos hablando del Dios invisible. Cuando la Biblia habla de partes físicas del Dios invisible, tú tienes que entender que la está hablando para que entendamos algo. No es visible. La mano del Dios invisible es invisible y esa mano invisible vino sobre Elías. ¿Qué era lo que venía sobre los profetas? Venía el Espíritu de Dios. Seguimos. El dedo del Dios invisible. La Biblia habla del dedo de Dios. En los evangelios tengo 2 versículos para que tú veas. Y estos 2 versículos lo confirman categóricamente que el dedo de Dios significa el poder de Dios. Mira esto. Lucas 11:20. Jesucristo hablando a gente que lo estaba acusando a él de... Usted sabe que lo acusaban porque a veces él hacía milagros y la gente se turbaba. Pues en Lucas 11:20 Jesucristo responde y les dice a ellos, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces Jesucristo les responde a ellos, si yo por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, pues eso lo que significa es que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Jesucristo echaba a los demonios, no era que venía un dedo literal a echar fuera a los demonios. Él estaba hablando del dedo de Dios de una forma espiritual. El dedo de Dios, Dios tiene tanto poder que su dedo nada más es suficiente poder para echar fuera a todos los demonios, para resucitar muertos, para aplastar a Satanás. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿sabe que el reino de los cielos se ha acercado? Ahora, este versículo tiene un versículo paralelo en el Evangelio de Mateo.
Y lo quiero mencionar porque el otro versículo que está diciendo lo mismo, la misma historia de Jesús, lo dice de una manera diferente que nos deja saber cuál es el significado del dedo de Dios en este pasaje. Entonces, en Lucas 11:20 dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Pero míralo cómo lo dice Mateo 12:28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Viste la diferencia ahí? En Lucas 11:20, Jesucristo lo llama el dedo de Dios. En Mateos 12:28, Jesucristo llama ese mismo dedo el Espíritu de Dios. Alábalo si puede. El dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Mira qué cosa más grande. La mano de Dios, el brazo de Dios, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, el poder de Dios. La mano de Dios venía sobre los profetas. La mano de Dios vino sobre Elías. Y Elías corrió más rápido que los caballos. ¿Qué fue lo que le hizo correr? La mano, que es el Espíritu de Dios. Recibió una unción tan poderosa que corría más rápido que los caballos. Y eso que utilizaban una batola en esos tiempos, una estola, bajo la unción. La mano de Jehová estaba sobre él mientras él corría. Era el Espíritu de Dios. El brazo extendido de Dios salvó a Israel. Era el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, el decreto de Dios, la palabra de Dios. Todo eso, mi hermano, se envuelve. Porque Dios hace todas las cosas. La Biblia habla de que Él hizo la creación con sus propias manos. En otro sitio dice que la hizo por la palabra de su boca. Son intercambiables porque estamos hablando de un Dios invisible, espiritual. Entonces, cuando leemos acerca de su brazo, de su mano, de su dedo, de su ojo, de su boca, de su nariz, tenemos que entender esos términos espiritualmente. Y esto es sumamente importante cuando tiene que ver con entender lo que quiere decir Jesús estando a la diestra de Dios. Ese es el punto de este video, de tratar de llevarnos, acercarnos a entender mejor lo que es Jesús estar a la diestra de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no lo entendemos, podemos tener una imagen de Dios incorrecta y ver a Dios de una forma que no es bíblico. Por ejemplo, he visto posters, no sé cómo se dice en español, una cartulina, como algo así. Esto muestra el tabernáculo, es como un retrato del tabernáculo, ¿verdad? Y todo esto. Pues yo he visto cosas así, unas láminas de ese tipo, que representan, lo ponen en el cielo, hacen un retrato del cielo. Y en eso muestran en el cielo tres tronos. Tres tronos. Hay uno en el medio que es más grande. Uno a la derecha que es más chiquito y uno a la izquierda que también es más chiquito. Tres tronos. Eso no está en la Biblia en ningún lado. La Biblia dice en Apocalipsis que en el cielo el apóstol Juan vio un solo trono. ¿De dónde entonces sacan esta idea de tres tronos? Eso lo sacan de la imagen que ellos han creado en su mente por el mal entendimiento. Isaías dice que él vio al Señor Jehová sentado en su trono, alto y sublime. ¿Qué fue lo que él vio? Un solo personaje, una sola imagen, sentada en ese trono. Una imagen sentada en el trono. ¿Y qué fue lo que dijimos en el video pasado sobre la imagen de Dios?
¿Qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios es Jesucristo mismo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Eso cuando Isaías está viendo a Jehová sentado en ese trono, él está viendo una imagen que Dios creó de sí mismo. Porque Dios no deja de estar en todo lugar, nunca. Aunque Él se manifieste en un solo sitio, aunque Él se siente en su trono, Él sigue estando en todo lugar. Lo que se sentó en ese trono es su imagen. Y como la diestra muchas veces significa el poder manifestado de Dios o el lugar donde Dios manifiesta su poder. El trono de Dios, que es el Rey de Reyes, ¿qué lugar representa el poder de un rey? Pues su trono. Y el poder, recuérdate que lo que estábamos hablando, muchas veces, la diestra de Dios lo que representa es su poder. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, sabéis que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de un rey que tiene un trono. El dedo, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el brazo, la mano, el poder de Dios. Dios crea un lugar que represente, que sea el centro de su reino, que represente desde donde Él controla. Jesucristo le dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por tanto, id. Toda la autoridad, todo el poder, porque ahora Él está sentado en el lugar del poder. Como dice en Apocalipsis, que Él dice que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre, como yo me he sentado con mi Padre. Fíjate que Él mismo está diciendo que hay un solo trono. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. El Padre, que es invisible, tiene un trono, y en ese trono está sentado su imagen, que ahora la Biblia dice en Colosenses 1:15 que es Jesucristo, su imagen. Isaías la vio, esa imagen, sentada en el trono. Cuando Isaías vio el cielo, él no vio 3 tronos, ni vio 3 personajes sentados en diferentes tronos, uno más grande que el otro, uno más viejo, uno más... No, él vio uno. Un trono y uno sentado, igualito que Juan en el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, vio un solo trono y uno sentado. Apocalipsis capítulo 4. Y Jesucristo nos dice a nosotros, el que venciere, creo que es Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2 por ahí, Él le dice a una de las iglesias, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo, como yo me he sentado con mi Padre en su trono, un solo trono, porque ese trono representa el lugar del poder de Dios. Jesucristo sentado en el trono es lo que quiere decir Jesucristo sentado a la diestra de Dios. En el lugar de la diestra de Dios. En el lugar del poder de Dios. En el lugar que representa el poder de Dios. Desde ahí Él reina. Desde ahí Él controla. Desde ahí Él hace. Desde ahí Él juzga. Él está sentado en la diestra. Literalmente en la diestra de Dios. En el lugar que representa el poder de Dios. Él es el Rey de Reyes que desde ahí reina. Y el que lo adora a Él está adorando al Padre, que es el Dios invisible que está en todo lugar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea tu nombre, Jesús. Jesucristo. Mira, te voy a decir más, a lo mejor esto confunda el estudio, pero es la verdad. Jesucristo es la diestra de Dios. Jesucristo es el brazo derecho de Dios. ¿Por qué? Porque con Jesucristo es que Dios le metió un derechazo al diablo y a los demonios. Dice la Biblia que Jehová desnudó su brazo y trajo salvación. ¿Cómo que desnudó su brazo? Pues dejó que se viera su carne. ¿Y cuál era su carne? La carne
en la cual Él se manifestó, que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jehová desnudó su brazo y ha traído salvación. Y eso está escrito en el Viejo Testamento, en hebreo. Jehová desnudó su brazo y ha traído salvación. Y si tú buscas la palabra salvación en hebreo, ¿qué es lo que vas a encontrar? La palabra Yeshua. Jehová desnudó su brazo y ha traído a Yeshua. Aleluya, a Jesús.